Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Carmenia y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Sé que llegó un poco tarde, pero el pasado día 26 de septiembre se celebró la Noche Internacional de Observación de la Luna. Es una celebración mundial promovida por la NASA y que une ciencia y exploración lunar, la observación de los astros y nuestras conexiones personales y culturales con la Luna. La NASA nos recomienda en su web moon.nasa.gov una lista de actividades para hacer en este día, pero que puedes hacerlas en cualquier momento, claro, porque la Luna siempre está ahí. Entre las cosas que nos recomienda está, por ejemplo, mirar hacia arriba para verla, observarla a través de unos prismáticos o un telescopio, fotografiarla, sentarte en tu sofá y verla a través del proyecto The Virtual Telescope, imprimir en 3D la superficie lunar para poder tocar su textura, hacer o admirar arte lunar a través de Flickr, hacer un viaje virtual por la Luna y, lo que más nos interesa a nosotros, escuchar la Luna. Llegados al punto de escuchar la Luna, seguramente te quedarás muy sorprendido con una composición musical llevada a cabo con sonificación, el proceso de trasladar datos en sonido y música. Podrás escuchar cómo los avances científicos y las expediciones a la Luna se han convertido en música. También la NASA nos recomienda algunos de sus podcasts que tratan la ciencia lunar, exploraciones y la historia, como son, por ejemplo, Houston, We Have a Podcast, NASA Explorer, Apolo, que cuenta historias personales de la era Apolo, o el podcast Gravity Assist. Y aquí vengo yo a recomendaros otro podcast lunar que la NASA ha olvidado recomendar y que si eres un fan de los avances tecnológicos, la historia reciente y la exploración espacial, no debes perderte. El podcast se llama 13 Minutes to the Moon, 13 minutos hacia la Luna. Es una producción de la BBC World Service. El presentador y co-creador, el Dr. Kevin Fong, es un autor y comunicador galardonado por sus servicios a la ciencia y medicina. Es doctor en medicina, licenciado en astrofísica e ingeniería aeroespacial y ha trabajado para la NASA en el Centro Espacial de Houston. Es presentador de diversos programas televisivos de divulgación astrofísica, ciencia y medicina en canales británicos como BBC o VH1. Con la premisa de narrar los apasionantes 13 minutos en los que la nave Eagle tardó desde que se desacopló del Apolo 11 hasta llegar a la Luna, el podcast nos cuenta la interesantísima historia de cómo fue posible realizar esta hazaña. El podcast trae los testimonios de innumerables trabajadores de la NASA, como ingenieros, técnicos, astronautas, programadores, inventores, etc., que trabajaron en el proyecto Gemini. Fong apoya sus narraciones con documentos sonoros de la NASA, las grabaciones de las telecomunicaciones desde la nave y centro de control, charlas o entrevistas pasadas de los implicados que ya no viven, transcripciones y lecturas de algunos de los libros publicados por los protagonistas de nuestra historia. Partiendo desde la Guerra Fría y llegando hasta el momento en el que la nave aluniza y el legado de este viaje, el podcast no deja ningún tema por explorar. Descubrirás los desafíos técnicos, tecnológicos, industriales y humanos que tuvieron que superar las cerca de 400.000 personas que trabajaron en este proyecto. Te sorprenderá escuchar cómo crearon los lenguajes de programación para la navegación de la nave espacial, porque conceptos como el norte o el sur no valen para el espacio. Alucinarás cuando escuches que el material de la nave Eagle era tan delgado como la lámina de aluminio de una lata de refresco. Comprenderás también la presión a la que fueron sometidos los trabajadores de esta misión, que eran recién graduados y la media de edad rondaba los 26 años. Una de las hipótesis que defienden algunos de sus protagonistas es que la audacia de la juventud y la creatividad de los trabajadores sin experiencia previa hicieron posible cumplir esta misión. El podcast muestra sin tapujos los entresijos de la NASA, desde la contratación de un nazi como ingeniero jefe hasta la superficial y poco preparada misión Apolo 1, que acabó en llamas,
debido a la presión y las ganas de ganarle la carrera espacial a la Unión Soviética. Por si no te he convencido todavía, el podcast está acompañado de una alucinante composición de Hans Zimmer, que hace más grande si cabe cada uno de los esfuerzos y problemas técnicos que se nos va narrando episodio tras episodio. Kevin Fong sabe analizar y explicar detalladamente, junto con sus entrevistados, cada una de las palabras que se reproducen en las grabaciones, dándote la posibilidad de entender tan crucial información para que en el episodio 12 puedas escuchar los 13 minutos íntegros de viaje sin interrupciones, en los que al escucharlo te sentirás como uno más del equipo. En la segunda temporada nos centramos en la historia del Apolo 13, pero esa temporada te la recomendaré en otra ocasión. No te voy a engañar, este podcast es un poco difícil de entender, porque las comunicaciones en clave, el sonido estático y los acentos sureños de los ingenieros y astronautas hacen la escucha un poco difícil. Pero si le das una oportunidad, verás que la historia es fascinante. Porque, como dijo Kennedy, elegimos ir a la Luna no porque es fácil, sino porque es difícil. Pues eso, escucha este podcast no porque sea fácil, sino porque es difícil. Y ahora me despido, como cada día, y vuelvo a ese sitio donde estás tú, al otro lado del micrófono.